especialista en cirugía general con especialidad en cirugía oncológica. Hoy vamos a hablar un poquitín de cáncer gástrico. Nos vamos a enfocar más en cáncer gástrico, que es mucho más prevalente y por el tiempo es poco probable que logremos cubrir las neoplasias de intestino delgado. Pero bueno, vamos a ver qué tanto alcanzamos. Entonces, en términos de epidemiología, el cáncer gástrico representa un problema que se ha tenido gran relevancia en las últimas décadas. Esto es en términos de incidencia, como pueden ver, cáncer gástrico es siempre entre los 5 primeros lugares en términos de números de los tipos de cáncer, ¿no? Como pueden ver, generalmente el primer lugar, sacando las de piel, que definitivamente son los más comunes, pues tenemos casi siempre pulmón en primer lugar. En las mujeres cáncer de mama, cáncer de próstata en los hombres están siempre en los primeros lugares. Colorecto, al agruparse, pues siempre está generalmente en el tercer lugar. Y como pueden ver, entonces, estómago está siempre cerca del quinto lugar en incidencia. Esta incidencia no es homogénea a lo largo del mundo, sino que va a estar determinada por ciertos factores. Entonces aquí, como pueden ver en el color azul oscuro, tenemos las latitudes, los países que tienen mayores tasas de incidencia. Entonces, clásicamente Asia ha tenido las tasas de incidencia más altas y en América tenemos lo que se conoce como el cinturón andino, que por diversas, hay diferentes teorías. Las más importantes tienen que ver con la composición del suelo. Por ejemplo, en Latinoamérica, dentro del cinturón andino, el país que tiene las tasas de incidencia más altas es Chile. Entonces, Chile tiene su principal rubro económico es la minería. Esto conlleva una composición de suelo que probablemente está altamente relacionado con las presentaciones de cáncer gástrico. En Centroamérica, el lugar donde hay más las tasas de incidencia más altas está en Costa Rica. Y Panamá está lastimosamente acercándose peligrosamente en los últimos años en términos de incidencia. A pesar de que todavía Asia continúa siendo un lugar de muy alta incidencia en cáncer gástrico, lo que también vale la pena mencionar es que estas son las tasas de Asia, específicamente China, Corea, Japón. Como pueden ver, esas tasas han ido hacia la bajada, específicamente en Japón. ¿Por qué? Por la implementación. Luego de que por décadas estuviesen tasas de incidencia muy altas, ellos implementaron programas de cribado, en donde efectivamente lograron implementar endoscopías en la población de manera muy temprana y con eso se detectaban las tasas, los casos más tempranos y efectivamente también se implementaron campañas de educación a la población sobre algunos hábitos que lograron entonces algunos efectos en las tasas de incidencia y mortalidad. Entonces ya vimos incidencia y esta es la mortalidad. Y si cáncer gástrico estaba más o menos entre el quinto lugar generalmente en incidencia, en mortalidad es todavía más importante. Como pueden ver aquí en mortalidad, entonces representa la tercera causa más frecuente de todas las patologías por cáncer. Así que definitivamente cáncer gástrico es un problema epidemiológico a nivel mundial. Lo mismo, como pueden ver, las tasas de mortalidad se mantienen muy similares a lo que eran las tasas de incidencia en términos de localización geográfica. Entonces, no solo es un problema en términos de incidencia y mortalidad, sino que las curvas etarias se han desplazado peligrosamente. Y hace apenas 2 décadas, la mediana de edad
de presencia de cáncer gástrico estaba alrededor de los 65, 70 años, y esas curvas etarias en menos de 2 décadas se han desplazado casi efectivamente también 2 décadas, es decir, ahora los pacientes están llegando cada vez más jóvenes, sobre todo en las mujeres. Así que a pesar de que se ha disminuido en algunas latitudes la incidencia, como les mencioné, esa disminución no se ha visto tan evidentemente ni en los pacientes jóvenes ni en las mujeres. Entonces, ¿alguien sabe que cuando hablamos de medianas, a qué nos referimos? Personas mayores de Medianas, ¿qué son medianas? ¿Qué es una mediana? Es como el Es promedio, un ¿no? promedio de un algo. promedio. No, un promedio. ¿Cómo es un promedio? Un promedio es la suma de todos los valores que se divide entre el número de valores, ¿verdad? Entonces, promedio y mediana no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es el valor central de un conjunto de números o valores. Perfecto, mucho mejor. Sí, efectivamente. ¿Y por qué esto es tan importante para que ustedes lo manejen? Porque los promedios pueden ser afectados por valores muy extremos. Es decir, si yo tengo 10 valores y de esos 10 valores, 8 valores son el número 5 y tengo un 100, 1, la mediana, el promedio, perdón, me va a dar muy alterado por apenas 2 valores. No sé si me estoy explicando. De manera que la mediana, en la mediana eso no ocurre. La mediana nos traduce una información mucho más real al comportamiento epidemiológico. Dice que nosotros usamos medianas y no usamos promedios. Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen porque pues, ahorita hemos estado hablando de medianas y ustedes tienen que entender de lo que estamos conversando, ¿no? Entonces, volviendo a la epidemiología, como les mencionaba, tenemos una presentación de pacientes mucho más jóvenes y también esta tendencia se mantiene más, de manera más predominante en las mujeres, como pueden ver. La variación geográfica en términos de la epidemiología, pues ya hemos hablado un poquito de eso. El 70% de los cánceres, de los casos de cáncer gástrico se presentan en países en vías de desarrollo. Y esto tiene mucho que ver con los factores de riesgo. Entonces, ¿alguien me puede mencionar, por ejemplo, cuál es la prevalencia de Helicobacter pylori, que es uno de los factores de riesgo más tradicionalmente asociados al cáncer gástrico? ¿Cuál es la prevalencia de Helicobacter pylori en el mundo? ¿Cuánto? No te escucho bien, doctor. Te corta un poco. 80. 80, ok. ¿Y no quieres decir tal vez que esa tasa varía de la latitud? ¿Será lo mismo en Europa que en América Latina? Es de 50 países desarrollados. ¿Perdón? Es del 50% en países desarrollados. Incluso menor, pero tiene razón, doctora. Eso va a depender mucho. En nuestros países, en Latinoamérica, las tasas pueden superar el 85% y en países desarrollados puede ser mucho menor. Entonces, asimismo, entiendo que los factores de riesgo son diferentes en las diferentes latitudes. Asimismo, tenemos entonces que es esta variación geográfica, ¿no? Entonces, aquí, como ya habíamos conversado, tenemos una alta incidencia en las incidencias más altas, como recordarán, les mencioné que estaban en Asia y en América, específicamente el cinturón andino, ¿no? Entonces, existe una pregunta que por muchos años se tuvo en el ambiente académico que describía cáncer gástrico, y es si esta presentación en las latitudes tan heterogéneas tenía que ver con el ambiente. Entonces, cuando
vemos migraciones internacionales, es decir, los asiáticos que tenían altas tasas de incidencia y se mudaban a países occidentales de baja incidencia, esta población presentaba la incidencia del país de donde ellos eran originariamente, o se adaptaban esas tasas al lugar donde se habían mudado. Y efectivamente, la gran mayoría, después de 2 generaciones, ya cambiaba completamente la epidemiología al lugar a donde habían migrado. Es decir, que si bien es cierto, existe un componente genético en cáncer gástrico, la gran mayoría de la génesis de la enfermedad va a estar más dada por la parte ambiental. Y esto es muy importante porque al final pues vamos a evaluar una de las clasificaciones habla de esto, ¿no? Entonces, en términos de clasificación, existen muchas clasificaciones de cáncer gástrico. Nos vamos ahorita de las más importantes, que tanto para la parte clínica como para los exámenes. Entonces, cuando hablamos de la primera clasificación, vamos a hablar de la clasificación de el origen del cáncer gástrico, es decir, como pueden ver, la gran mayoría, el 80% es lo que nosotros llamamos cáncer gástrico esporádico. Es decir, esto no se puede establecer una asociación específica a un sector en particular, ¿sí? Es decir, esto es como la suma de todos los factores ambientales, etcétera, ¿no? La gran mayoría de los pacientes son cáncer gástrico específico. Tenemos un 10% de cáncer gástrico temprano, y esto sobre todo es la población que, como yo les mencionaba, pues es captada a través de los programas de cribado que se han establecido en otras latitudes lastimosamente muy lejanas a nuestra realidad. Un 7% son los que se originan los pacientes en donde por diversos factores se han operado previamente y tienen alteraciones de la anatomía del tracto gastrointestinal, y por lo tanto tienen una desviación de la parte fisiológica del recorrido específicamente de la bilis, ¿no? Y tenemos un 3% de cáncer gástrico difuso. Esta parte genética en alguna literatura puede elevarse hasta el 5%, pero aún así pues representa apenas un porcentaje muy, muy pequeño. Así que definitivamente, como hablábamos, esto sustenta también lo que yo les mencionaba sobre los cambios en la epidemiología de los pacientes que migran apenas después de dos generaciones. Entonces ya hablamos de la clasificación en términos de origen del cáncer gástrico, y esta es una de las más usadas en la práctica clínica, y es la división fisiológica anatómica. Entonces esto es, en términos, solamente tenemos 2 tipos de cáncer, lo que llamamos proximales, que nos referimos a los cánceres de la unión gastroesofágica, que si bien es cierto, tiene una clasificación específica de ellos, pues como grupo se incluyen en los cánceres proximales, incluye también el proximal, el fondo gástrico y parte del cuerpo. Y los distales, que son los del tracto de salida, es decir, los del píloro y del el antro. Esta es mucho más sencilla, pero es altamente utilizada tanto en la parte clínica y en la quirúrgica. Esto es lo que yo les mencionaba, los cánceres de la unión gastroesofágica efectivamente forman parte de los tumores, de los cánceres gástricos proximales, pero tienen un comportamiento fisiopatológico muy particular, así que ellos se agrupan de esta manera. Entonces, nosotros tenemos en la unión gastroesofágica la línea Z. Entonces, los tumores que están desde 1 centímetro por arriba de la línea hasta 5 centímetros por arriba son los de la unión gastroesofágica tipo 1, Seward tipo 1. Y ese tipo de tumores nosotros casi los tratamos como cáncer de esófago. Luego tenemos los tipo 2, los Seward tipo 2, que son desde 1 centímetro por arriba hasta 2 centímetros por abajo, y estos son los que nosotros conocemos como cánceres, son los que nosotros llamamos como puros de la unión, ¿no? Y
tenemos los SIWARs que van 12 metros hasta los 5 centímetros. Y estos, a pesar de que técnicamente son un SIWAR tipo 3, pues para efectos prácticos se trata como un cáncer gástrico. Entonces, los SIWAR tipo 1 se tratan como esófago y los SIWAR tipo 3 como gástrico. El tipo 2 es el que es realmente el puro de la unión gástrica. Y finalmente, entonces, tenemos la clasificación de Lauren, que es la clasificación histológica. Y esta clasificación es una de las más utilizadas. También es de las más preguntadas, tanto en las visitas clínicas como en los exámenes. Entonces, en términos de, Lauren describió 2 histologías básicas y existe un tercer tipo que es el mixto. Entonces, tenemos el tipo, la clasificación de Lauren, el tipo intestinal y el tipo difuso. Otra cosa que debo mencionarles es que todo lo que estamos conversando ahorita nos estamos refiriendo específicamente a el cáncer gástrico de tipo adenocarcinoma, que representa más del 90% de la patología de cáncer gástrico, ¿no? Adenocarcinoma. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de Lauren, como les mencionaba, tenemos el difuso y tenemos el intestinal. Entonces, para efectos didácticos, digamos que el intestinal es el que es más común y el difuso tiene factores pronósticos mucho más adversos. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es un factor pronóstico? Yo diría que es como un factor que va a determinar cómo un paciente va a progresar con su enfermedad, ya sea para bien o para mal. Sí, bastante aceptable. Como recomendación, bueno, cuando te preguntamos un factor, la respuesta no puede ser un factor, ¿verdad? Te puedes decir de manera más elegante que es una característica que posee, ya sea el tumor, el paciente, la enfermedad, lo que sea, una característica que efectivamente determina, digamos que la evolución o la historia natural de la enfermedad. Entonces, como bien dijiste, doctora, un factor pronóstico tiene que ver con si al paciente en términos sentidos, si le va a ir bien o le va a ir mal, o le va a ir, en el caso de cáncer gástrico, mal o más mal. Lastimosamente, cáncer gástrico es una enfermedad bastante agresiva. Entonces, los tipos difusos son los que están asociados a factores pronósticos más adversos. Los vemos en pacientes más jóvenes, los vemos en ubicaciones de manejar, y tienen ciertas características que ahorita vamos a ver. Y bueno, la combinación de ambos es el mixto. Entonces, como pueden ver, miren cómo es la distribución de las 2 clasificaciones histológicas de Lauren. En los pacientes menores de 35 años, el 70% es difuso. Claro, esos son pacientes jóvenes que no deberían tener cáncer gástrico, tenemos enfermedades más agresivas. Pero miren cuando vamos a los pacientes mayores de 75 años, aquí la gran mayoría son de tipo intestinal. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar del tipo intestinal primero. Entonces tenemos el tipo intestinal es el que generalmente se asocia más a la evolución ordenada de los cambios que se ven en la mucosa. Desde la mucosa normal, pasando por todas las lesiones premalignas hasta llegar al desarrollo entonces del cáncer. Entonces, generalmente, como pueden ver, pues, como hemos dicho, se origina sobre lesiones premalignas. Es menos agresivo. Esta es la forma epidémica del cáncer gástrico y es el que está más fuertemente asociado con el Helicobacter pylori. Lo mismo que a los factores de riesgo medioambientales clásicamente descritos, como lo son la falta de refrigeración, la ingesta de nitritos y nitratos, y tiene una mayor prevalencia en hombres. Y esto es muy importante. Está más asociado a las localizaciones distales que el difuso. El difuso, cuando pensamos en difuso, pensamos en cánceres proximales, cuando pensamos en intestinales, pensamos en cánceres distales. Esta diferenciación, el que sean bien diferenciados, nos referimos que en la parte de la patología todavía se conserva un poco de arquitectura que
hace recordar a la arquitectura normal del estómago. Muy diferente a los difusos, en donde generalmente son pobremente diferenciados, ya esa arquitectura está completamente alterada. Entonces, aquí tenemos entonces los difusos, que como les decía, son pobremente diferenciados, con casi sin formaciones glandulares. Y pueden ver, pues ya aquí se ha perdido prácticamente la arquitectura histológica. Tienen un muy mal pronóstico, están menos asociados a los factores de riesgo ambientales que tienen una mayor, un mayor porcentaje de diseminación en la submucosa, lo que hace mucho más difícil el control. Por ejemplo, en los intestinales, en términos de cirugía, el margen que se le debe dar que se le puede dar a un intestinal es mucho menor que el difuso, precisamente por esto, por la diseminación submucosa. Esto quiere decir que aunque yo en la pieza vea que la lesión en la mucosa de parte ulceral o lo que sea, llega hasta un sitio y yo le doy un margen, si no le doy un margen suficiente, cuando se hacen los cortes al microscopio todavía puede haber diseminación a través de la mucosa que no es visible de manera clínica. Por esto, los márgenes en los tumores difusos la recomendación es que sean mucho más extensos que en los cánceres intestinales. Tenemos metástasis más tempranas. Generalmente hay esta pérdida de la expresión de la ecaderina, que lo que es una proteína de adhesión intercelular y lo que causa precisamente que haya más esta diseminación. Tristemente, como les he dicho, siendo que el cáncer gástrico está en aumento en los pacientes jóvenes, también tenemos de la mano un aumento en los diagnósticos de este tipo de cáncer, el difuso. Que no proviene de lesiones premalignas clásicamente, es decir, la evolución no es la clásica transformación de las lesiones premalignas, y tiene esta variante de células en anillo de sello, que son estas así que ustedes ven aquí como vacuoladas, los núcleos son bien periféricos, y se llaman en células en anillo de sello porque precisamente hacen recordar los anillos de sello que se usaban para los reyes y para los mensajes. Entonces, los factores de riesgo asociados a cáncer gástrico. Tenemos diferentes tipos, son los más clásicos. El ocupacional, por ejemplo, específicamente se ha hablado mucho de los trabajadores que tienen que ejercen su oficio, sobre todo nuevamente asociado al suelo. ¿Se acuerdan que hablamos cuando hablábamos de la epidemiología del cinturón andino, de Chile, de las minas, del suelo? Bueno, existen otros estudios también, otras actitudes en donde ha habido se sugiere una relación entre algunos elementos, específicamente ha habido mucha discusión de si el molibdeno está asociado a esto, que otras concentraciones de algunos minerales. Lastimosamente nunca se ha llegado a data concluyente que permite establecer una relación directa, porque como yo les mencionaba, pues el 80% de los que son esporádicos, así que tienen una asociación y vamos a decir que una influencia de diversos factores, así que establecer relaciones directas no ha sido tan sencillo. Tenemos la vía gástrica, por ejemplo, los pacientes que, digamos, por una úlcera gástrica se les hace una cirugía de estómago, o digamos que tal vez por un trauma y que se tiene que redirigir el flujo de la bilis, todo eso, el hecho de que la bilis se exponga a la mucosa gástrica genera cambios histológicos que pueden llegar a predisponer, aumentar el riesgo de aparición de cáncer gástrico, y esta puede ser tan tardía, tan demorada como hasta 30 años después de una cirugía de este tipo. Tenemos también la acción con Epstein-Barr, que como pueden ver aquí, se encuentra presente en cerca de un 13% de los pacientes de cáncer gástrico. Sin embargo, la asociación, si bien es cierto, o sea, no se puede negar que un 13% de los pacientes con cáncer gástrico pueden llegar a tener Epstein-Barr positivo. El mecanismo mediante el cual se explicaría esta génesis
no está bien descrito. Algunos toman como base, como modelo tumoral, nasofaringe. En nasofaringe nosotros sí conocemos que existe un mecanismo mediante el cual la infección por Epstein-Barr sí sería una génesis del carcinoma nasofaringeo. Pero se piensa que uno de los mecanismos que podría explicarlo sería el hecho de que pudiese estar asociado a una metilación de la región promotora de genes supresores tumorales. ¿Alguien me puede decir qué es un gen supresor tumoral? Entiendo que es el que se encarga como de conocer que es una mutación y eliminar la célula. Perdón, doctor, disculpe. Que, en- ¿Qué me dijo? que entiendo que es el que se encarga como de reconocer que hay una mutación en la célula y se encarga de eliminarla. Ok, vamos a decir que en términos sencillos, vamos a hacer una analogía con un auto. Tenemos los genes supresores tumorales y tenemos los Sí, oncogenes, ¿no? Entonces, digamos que unos son aceleradores y otros son el freno. ¿Cuál sería cuál? El supresor sería el freno. Ah, correcto, claro. Y entonces nosotros tenemos el gen supresor por excelencia. ¿Cuál sería el que todos nos aprendemos? El TP53. El P53, correcto. Entonces, efectivamente, sí recuerdan qué causa una metilación de una región promotora. Sí, que no se traduzca la información. Bien. Eso causa, la metilación causa es silenciamiento, ¿no? O sea, entonces, al metilarse la región promotora, simplemente pues no se traduce el gen, no se llega a producir la proteína que al final va a ejercer la función, ¿no? Entonces, efectivamente, probablemente Epstein-Barr tenga un mecanismo asociado a esto, aunque la relación no ha sido claramente establecida, pues esa es la sospecha. Entonces, otros factores tenemos, como les mencioné en las primeras diapositivas, la refrigeración. Entonces, ¿es efectivamente la refrigeración un factor protector? Pues la verdad es que más que un factor protector, muchos, la explicación que muchos tomaron como válida es que con la introducción de la refrigeración se disminuyó la utilización de otros métodos de preservación, por ejemplo, no solo con sal, sino que antes de la introducción de la refrigeración, los alimentos o se salaban o se ahumaban, se preservaban de diferentes formas que al final podrían estar asociados esos métodos de preservación con la incidencia alta de cáncer gástrico. De manera que al disminuir esos métodos, pues de manera indirecta la refrigeración, pues sí disminuyó la incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Las carnes procesadas, que como ustedes saben, ya fueron agrupadas desde hace ya más, bueno, ya 10 años este año, eh, como un carcinógeno del grupo 1, ¿no? Que en ese grupo se encuentra el asbesto, ¿no? Entonces, ya sabemos que las carnes procesadas y su alto consumo también es un factor de riesgo. El tabaquismo, y específicamente el tabaquismo en presencia de Helicobacter pylori, eh, sobre todo en los cánceres distales, tienen un efecto sinérgico que miren SRR, el riesgo relativo alcanza 16. Entonces, muy rápidamente, cuando hablamos de riesgo relativo, ¿qué ustedes entienden cuando yo digo 16? ¿Eso es alto, eso es intermedio, eso es, cómo lo consideran?
¿Qué es el riesgo relativo? En sus Pues palabras. tengo entendido que es como un grupo que está expuesto a una posible enfermedad y entonces eso nos da el índice de probabilidades o de cuántas veces es más probable que ese grupo adquiera esa enfermedad. Sí, más o menos. Sí, tenemos, como tú bien dijiste, doctor, tenemos un factor, una característica eh, al que un grupo posee y que otro grupo no, y al compararse cuál de los dos grupos desarrolla el evento que estamos midiendo, pues ahí medimos riesgo relativo, ¿no? Entonces, como bien mencionaste también, eso significa veces, ¿no? Entonces, para nosotros, en términos generales, riesgos relativos bajos son riesgos relativos menores de 2, ¿sí? De 2 a 4 son riesgos relativos intermedios y más de 4 para nosotros son riesgos relativos altos, así que 16 es para nosotros supremamente altísimo, ¿no? Eso es para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, en resumen, tenemos los factores de riesgo y estos los podemos ver en los tumores, como pueden ver, los tumores proximales y los tumores distales, es decir, cardias es proximal, no cardias es distal. Entonces, la edad efectivamente, pues, si se acuerdan que los tumores proximales lo vemos más en pacientes más jóvenes. Tenemos asociación a Helicobacter pylori definitivamente mucho más en los tumores distales, si recordarán que los tumores que son eh, epidémicos y los tumores proximales son más endémicos. Tenemos la asociación a tabaquismo y alcohol en los dos, pero mucho más en los tumores proximales. La predisposición familiar, perdón, mucho más en los tumores proximales. Los tumores que tienen asociación familiar, si recordarán, les dije que era cerca del 3 al 5%, y este grupo generalmente son tumores proximales. Son difusos, pobremente diferenciados y con células de anillo de sello. El sobrepeso, si bien está en los dos, mucho más en tumores proximales, porque el sobrepeso causa mucho más enfermedad por reflujo gastroesofágico y por lo tanto genera exposición del contenido gástrico al epitelio del esófago y efectivamente está más asociado entonces a la presentación de tumores proximales. Y el resto de los de los factores ambientales clásicos como los nitritos, las comidas saladas y ahumadas, mucho más en los tumores distales, ¿no? Los factores medioambientales en general en los tumores distales. Tenemos el tipo sanguíneo del grupo A, que se encuentra, para que tengan esto en cuenta, es 20% más comparado con otros grupos sanguíneos en los tumores gástricos. No se cree que tenga que ver con el grupo sanguíneo en sí, sino que tal vez el área genética que codifica el grupo sanguíneo está cerca del área que codifica algunos genes asociados a la transformación final a cáncer gástrico. Las gastropatías hipertróficas y las úlceras. Obviamente las úlceras están relacionadas a la presentación de cáncer gástrico. Como pueden ver, el riesgo relativo de la úlcera del Helicobacter pylori persistente pues se encuentra con un riesgo relativo de 3.4. Entonces, la fisiopatología, y aquí estamos hablando solamente del intestinal, que es el que sigue esta transformación. Recordarán que el difuso, yo les dije que pues por ser difuso, no sigue esta diferenciación clásica ordenada, que pasa de la mucosa normal a una gastritis crónica, luego atrofia de la mucosa, metaplasia intestinal, displasia y finalmente carcinoma. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre metaplasia y displasia?
Lo intentaré decir con mis palabras. Ok. La metaplasia, hasta donde tengo entendido, es como el cambio del tejido histológico normal a un tejido histológico de otra parte, pero bien diferenciado. Una displasia es un tejido que poco a poco se va como deteriorando o va adquiriendo cambios, pero no deja de ser el mismo tejido original. Mitad y mitad, pero más o menos. Por ejemplo, la parte de la metaplasia, sí, muy bien, no es el cambio de un tejido intestinal, de un tejido normal, sano, por otro, simplemente que tal vez con diferentes características, ¿no? O sea, puedes pasar de un tipo de epitelio a otro tipo de epitelio sin que tenga cambios de malignidad. Eso es metaplasia, ¿no? Pero ya en displasia sí tenemos entonces cambios histológicos que, como tú bien dijiste también, más o menos ya van asemejando a tejidos, cambios premalignos, ¿no? O sea, ya hay cambios histológicos hacia patología, ¿sí? Entonces, como pueden ver, como bien les repito, esta es la parte de la fisiopatología del intestinal. Entonces, ahora hablando ya en sí de el diagnóstico. Entonces, tenemos los pilares diagnósticos que son la clínica, las imágenes y la histopatología, que bueno, ya con el cual se establece el diagnóstico. Entonces, la clínica en cáncer gástrico suele ser muy ambigua, de manera que lastimosamente el cáncer gástrico, cuando da síntomas es porque ya tenemos tristemente una enfermedad generalmente al menos locorregionalmente avanzada. Entonces, como pueden ver, tenemos dispepsia, que es uno de los síntomas más predominantes en los pacientes con cáncer gástrico, pero muchas cosas dan dispepsia, o sea, tú puedes tener gastritis, puedes tener reflujo, puedes tener, bueno, imagínense, o sea, entonces muchos pacientes cuando están en esta etapa con la dispepsia suelen no prestarle atención. Cuando ya los pacientes, esto estoy hablando de los pacientes que están iniciando el cuadro, ¿no? Muy pocos debutan que su primer síntoma fue sangrado digestivo alto, el 20% apenas. Claro, cuando ya avanzamos en la enfermedad, pues ahí sí ya muchos van a tener sangrado digestivo, pero es lo que les estoy tratando de transmitir, ¿no? Que cuando ya tenemos síntomas, generalmente, si queremos ver, probablemente ya no vamos a tener pacientes, ¿no? Porque pues, quiere decir que estamos en un escenario lastimosamente, como les menciono, al menos locorregionalmente avanzado. De síntomas muy vagos como náuseas, vómitos, pérdida de peso, síndrome anémico, disfagia. Al examen físico, si encontramos algo de esto, tristemente, entonces estamos en un escenario paliativo, o sea, estos son signos de enfermedad avanzada. Tenemos como, por ejemplo, podemos tener ganglios supraclaviculares, el ganglio de Virchow, supraclavicular izquierdo, un ganglio axilar que se llama ganglio de Irish, el nódulo en la cicatriz umbilical, que es el nódulo de la hermana Mary Joseph. Tenemos el escalón en el fondo, en el tracto del fondo de saco, que se llama Blumer Shelf, que representa implantes peritoneales. Tenemos lesiones ováricas, en el caso de tumores de Krukenberg, entre otros. Entonces, todo esto que estamos viendo, lastimosamente, si lo encontramos, pues tristemente estamos en un escenario paliativo. Ya hablamos entonces de la clínica, que como les mencioné, o sea, tenemos que ser mal pensados. La única forma de diagnosticar cáncer gástrico es tenerlo presente y saber que es un problema de salud epidemiológica. Luego tenemos las imágenes, que la endoscopía es el pilar, la sensibilidad es mayor al 95%, es el método diagnóstico, es el gold standard porque permite evidenciar la lesión, hacer una descripción anatómica que permita no solo la valoración, sino la planificación quirúrgica, y permite además la realización de la biopsia. Entonces, normalmente se toman, como pueden ver, con una sola biopsia la sensibilidad es de apenas el 70%, pero cuando esas biopsias son 7, la sensibilidad llega al 98%. O sea, un método altamente efectivo. Se toman
de 6 a 8 biopsias del borde de la base de la úlcera. Entonces tenemos una clasificación endoscópica. Esto es la clasificación de cáncer gástrico temprano. Esta es la que usan en países donde hay cribado. Tristemente, para nosotros esto es un sueño. Nosotros usamos la de cáncer gástrico avanzado, que bueno, son lesiones ya en donde pueden ser tipo masa, ulceradas, pueden ser infiltrantes y ulceradas, o la de tipo difuso que nosotros llamamos tipo linitis plástica. Entonces tenemos endoscopía para diagnóstico, para biopsia, y luego tenemos para táctica, usamos imágenes también. Entonces tenemos el ultrasonido endoscópico, que es el mejor método para evaluar la profundidad de la invasión en la pared gástrica, es decir, la T de la clasificación TNM, el gold standard, la herramienta de elección es... ay, denme un segundo porque me estoy quedando sin batería. Ajá, como les decía. Eh, el ultrasonido endoscópico es el método de elección para evaluar la T. Como pueden ver, tiene una sensibilidad altísima del 91%. Lo único que tenemos que considerar es que es operador dependiente. Es decir, pues como todos los ultrasonidos, depende de la experticia del que lo esté realizando. Es muy bueno y es el método de elección para evaluar la T, pero miren que la evaluación de la N es subóptima, ¿sí? Que puede bajar hasta el 50%. Tenemos entonces para la T, como les dije, el ultrasonido endoscópico. Y luego tenemos la tomografía, que es el método de elección para evaluar la N y la M. Entonces aquí tenemos metástasis hepáticas, tenemos engrosamiento de la pared del estómago, tenemos enfermedad ganglionar importante. Y finalmente entonces tenemos la histopatología, es decir, la biopsia, lo que va a salir del informe de la biopsia. Y como les mencioné al principio, el 95% de los cánceres gástricos son adenocarcinomas. Tenemos entonces de 1 al 5% de linfomas. Tenemos también cerca de un 2% son tumores del estroma gastrointestinal. Y menos del 1% entonces tenemos tumores carcinoides o carcinomas de células escamosas. Los patrones de diseminación pueden ser por extensión directa, es decir, del estómago directamente al hígado, al páncreas, al vaso, al colon transverso. Tenemos también extensión a través de los ganglios linfáticos, que es una de las principales vías de diseminación. También tenemos a través de la circulación portal, a través de la circulación sistémica al resto del cuerpo y transcelómica. Y el tratamiento. El tratamiento para cánceres gástricos endoscópicos, el tratamiento endoscópico está reservado para cáncer gástrico temprano. Esto, como les dije, en nuestra Latinoamérica, en Panamá todavía, pues tristemente casi no lo logramos hacer. De hecho,
todavía en 15 años creo que no he visto un cáncer gástrico que hayamos podido captar tan temprano como para poder tratarlo de esta forma. Pero bueno, la supervivencia es cercana al 95%, cuando la supervivencia en cáncer gástrico, de lo que nosotros vemos, que son los tumores locorregionalmente avanzados, la mediana está cerca de los, como mucho, o sea, en los mejores estudios, 50 meses. Entonces, estamos hablando de dos realidades que son, dos pacientes que son completamente diferentes. A esto aspiramos, pero todavía no hemos llegado. De todas maneras, como conocimiento, tienen que saber que se tienen que cumplir requisitos para poder hacerse un tratamiento endoscópico. La lesión tiene que ser menor de 1 centímetro, tiene que ser sobrelevada, tiene que ser bien diferenciada, no puede ser ulcerada, preferiblemente cuerpo y antro, porque el fondo es muy sensible a las perforaciones, no debe haber compresión de la submucosa y eso se tiene que establecer por ultrasonido endoscópico, y no pueden haber adenopatías. Esto es lo que nosotros generalmente pues nos toca, que es el tratamiento quirúrgico y una combinación de un tratamiento multimodal, es decir, se combina quimioterapia con cirugía y en ocasiones radioterapia. Pero los tumores distales, los antrales, se tratan con gastrectomías subtotales. Para cáncer gástrico solo tenemos gastrectomía subtotal o gastrectomía total. Entonces, cuando son distales, hacemos gastrectomías subtotales, se retira el 80% del estómago y entonces se sube un asa. Generalmente esta reconstrucción es la más utilizada, que se llama en Yederu. Sube un asa de yeyuno, se hace la anastomosis al remanente gástrico y otra anastomosis que viene del asa ciega, del asa que viene, aquí está la bilis, y se hace una anastomosis yeyuno, ¿no? Y este es el caso de cuando es total. En ese caso, se retira todo el estómago y lo que se hace es que se sube un asa de yeyuno. Esta anastomosis término-terminal casi no se hace. Hacemos más término lateral. Este pouch tampoco se hace mucho. Lo más común es que solamente se suba el asa y se haga la término lateral. Las linfadenectomías, que forman parte fundamental del manejo del cáncer gástrico, no solo se retira, se hace la excisión de la resección del estómago, sino también en bloque con los niveles linfáticos que están involucrados. Y el tipo de resección nos referimos a cuando no hay enfermedad residual microscópica ni macroscópica, es decir, el cirujano retira toda la pieza y él siente que no quedó tumor en el paciente, y cuando efectivamente los márgenes están negativos. Eso es la resección R0 y lo que debemos lograr. La resección R1 significa que el cirujano sintió, retiró todo, pero lastimosamente en el corte en el estómago, como yo les hablé, sobre todo en los difusos, la diseminación submucosa es muy importante. El patólogo manda un reporte que dice margen positivo. Tristemente, esa es una enfermedad de R1 y el impacto en supervivencia es fatal. Y tenemos una enfermedad, una resección R2, que es cuando esto no debe hacerse. Esto se hace solamente en pacientes que, por ejemplo, están sangrando y que, bueno, tú sabes que no vas a poder quitar toda la enfermedad y quitas solamente el estómago para tratar de parar el sangrado, pero sabes que estás dejando enfermedad macroscópica en el paciente y solamente se deja para escenarios paliativos. Los criterios de irresecabilidad, como lo son la sección peritoneal, es decir, cuando hay carcinomatosis, cuando hay metástasis a distancia, la enfermedad ganglionar avanzada, es decir, los niveles, lo que nosotros llamamos N3, N4, los niveles paraórticos. En nuestra latitud esto se considera irresecable. Hay lugares como en Asia en donde se están haciendo algunas resecciones de este tipo. Cuando hay invasión de los vasos principales, específicamente del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, que es la más importante. La esplénica puede ser sacrificada porque se puede quitar el vaso y eso no se considera un criterio de resecabilidad. Y bueno, cuando hay, como les mencioné, pues se puede aceptar para paliar, dejar una enfermedad, una resección R2. Los tratamientos complementarios incluyen la quimioterapia y la radioterapia. Y tenemos factores pronósticos, como lo son
el tener la citología positiva, porque cuando hacemos las cirugías hacemos lavados gástricos, lavados peritoneales, el hecho de tener la citología positiva disminuye la supervivencia de 5 años a 15% versus lo que la tienen negativa, que se quedan casi en el 50%. También tenemos los asociados a cuando hay invasión, cuando el grado tumoral es muy desdiferenciado, indiferenciado. El tipo histológico, como ya habíamos hablado, los difusos les va peor que a los intestinales, la positividad de los ganglios y qué tantos ganglios positivos estamos, si hay metástasis y si hay invasión linfovascular. Estos son factores pronósticos propios del tumor. También tenemos entonces los que están asociados al mismo paciente. Por ejemplo, la edad, como pueden ver a los pacientes muy mayores, tampoco se elegirles muy bien porque ya sabemos que hay riesgos competitivos con otras enfermedades, riesgos competitivos de muerte. También tenemos los pacientes que han perdido mucho peso, les suele ir peor que a los pacientes que no están perdiendo tanto peso. Y también si estaban muy sintomáticos. Por ejemplo, las masas palpables, miren, la media es apenas 4 meses, ¿no? Entonces, eso es propio del paciente. Y también tenemos entonces los factores pronósticos propios del mismo tratamiento en sí. Y eso tiene que ver con qué tan extensa fue la resección, la linfadenectomía, el lugar del tratamiento, si es un lugar que trate cáncer o que es un hospital general, qué tantos casos al año se hagan en ese lugar, la experiencia del cirujano y si hay o no complicaciones postoperatorias. Ok, terminamos entonces con los adenocarcinomas. Vamos a 2 diapositivas de los linfomas y 2 diapositivas de los GIST. Entonces, los linfomas son apenas menos del 5% de los tumores gástricos. Lo que tienen que recordar de los linfomas es que primero son poco frecuentes, segundo, pueden ser tipos B, que son menos agresivos, o tipos T. El MAL, que es uno de los más comunes, que es el más frecuente, el 90% de ese MAL está asociado al Helicobacter pylori. De manera que el que está asociado al Helicobacter pylori, este MALT, que es el más frecuente, es el único cáncer que puede llegar a curarse con antibióticos. Es decir, si curas el Helicobacter pylori, puede llegar a desaparecer. Entonces, la triple terapia clásica, ¿no? Que como pueden ver, puede ser el inhibidor de bomba de protones y los antibióticos, que puede ser combinación de claritro y amoxi, clarito y metronidazol, entre otros. La cirugía en los linfomas se reserva solamente para fallas del tratamiento y este no es el único tratamiento, o sea, puedes seguir escalando en tratamiento. Así que si es linfoma, no pienses en cirugía, si es linfoma, piensas en tratamiento. Y los tumores del estroma gastrointestinal, ¿sí? Que son los GIST. A diferencia de los adenocarcinomas que se originan en la mucosa, los GIST se originan en las células de Cajal, que se encuentran en el que es llamado como el marcapaso del intestino, es decir, estas células que son las que tienen que ver con la motilidad. Generalmente la mucosa está intacta, ¿sí? Como pueden ver, esta mucosa está intacta. El crecimiento se origina de la que hemos hablado, ¿no? Entonces, ahorita en la endoscopía son estas imágenes clásicas de mucosa intacta, pero lesiones que protruyen. Entonces, los GIST pueden originarse a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, pero la gran mayoría están originándose en el estómago y en segundo lugar de frecuencia en el intestino delgado. En la tomografía no vamos a ver estas imágenes que se ven en las adenocarcinomas, que son imágenes infiltrantes. Estas son de bordes bien delimitados, bien definidos, que pueden ya sea tener crecimientos endominales o hacia afuera, pero la característica, como pueden ver, es ese borde bien definido. La mucosa en la endoscopía intacta, piensa en GIST. Debido a los crecimientos, suelen presentar parches de necrosis. Y la cirugía es completamente diferente. La diseminación linfática en los GIST es casi nula, a diferencia de los adenocarcinomas, que fue el grupo que hablamos al principio, en donde la diseminación linfática era extremadamente predominante, ¿no? Entonces, la cirugía no incluye la linfadenectomía en el manejo de los GIST. Solamente se hace la resección
parcial del área donde estaba el GIS. Es decir, estas son gastrectomías parciales no anatómicas, ni siquiera, si ustedes recuerdan cuando hablamos de adenocarcinomas, o eran subtotales o eran totales. Aquí no, estas son resecciones en cuña, pueden ser resecciones en cuña, y pueden hacerse de manera no anatómica. Y ya, entonces ahora un caso clínico, para cerrar. Esta es una paciente de 50 años, enfermera, con historia de 1 año y medio de epigastralgia, niega otros síntomas. En la evaluación por medicina general se inicia tratamiento con omeprazol y luego de 2 meses no hay mejoría. ¿Ustedes qué recomiendan? 1, prueba de Helicobacter pylori, 2, un BH, 3, una endoscopía, 4, una tomografía, 5, sangre oculta en heces. Prueba de Helicobacter, doctora. Ajá, ¿cuál es la probabilidad de que va a salir el Helicobacter pylori en Panamá? En verdad es bastante. Ajá, ya dijimos que hasta el 80% en Latinoamérica. Tienes 50 años, ¿qué tienes que descartar? Ok, por la edad deberíamos descartar algún cáncer, por lo tanto, bueno, un VH nos ayudaría a saber si tiene anemia, hay un sangrado que no estamos viendo, etcétera. Ajá, y eso vas a hacer diagnóstico con un VH, el VH va a salir, vamos a decir que sale anemia, y entonces, ¿qué tal si te dice que sus periodos irregulares te van a dar? Entonces, mira el síntoma cardinal de ella, mira la edad. Sería la endoscopía. Perfecto. Al final del día, por alguna razón, existe entre la comunidad médica, y eso los incluye a ustedes como estudiantes ahorita, pero próximamente médicos, un terror, pavor absoluto a pedir endoscopías. Pidan endoscopías. Si tiene Helicobacter pylori, ¿me puedo dar cuenta en la endoscopía? Sí. ¿Sí o no? Sí, doctor, sí, doctor. Claro que sí, se le hace, porque le van a hacer una biopsia, si tiene gastritis le van a hacer una biopsia y ahí te van a reportar el Helicobacter pylori, porque se ve en la patología. No sé si me estoy explicando. ¿Qué es lo que ya les dije cuál es la supervivencia de cáncer gástrico? Ya les dije cuáles son las estadísticas. Les dije que es un problema horroroso en el mundo en incidencia y mortalidad. Lo único que podemos hacer es tratar de detectar tiempo para que no estén tan avanzados. Entonces, hagamos endoscopías. No pasa nada. Si pides una endoscopía y sale negativa, perfecto, no es el fin, o sea, perfecto. No pierdan tiempo pidiendo cosas que si te sale el Helicobacter pylori, le vas a dar tratamiento. El tratamiento te va a demorar 1 mes y de control otro mes, perdiste 2 meses. Aunque tenga cáncer gástrico, ¿puede tener el Helicobacter pylori? ¿Sí o no? Sí. Claro, les mencioné que el 80% de los pacientes con cáncer gástrico pueden tener Helicobacter pylori. Pero de los pacientes que tienen Helicobacter pylori, ¿cuántos van a tener cáncer gástrico? ¿Alguien sabe? Menos del 2%. Mayor. Menos del 2%, menos del 2%. Entonces, piensen mal en favor de sus pacientes. Bueno, aquí se le pide la endoscopía. La endoscopía reportó una lesión exofítica y friable en el antro gástrico. Y se le hace una biopsia que reporta adenocarcinoma tipo intestino infiltrante. ¿Qué comentarios van a pedir? 1, ultrasonido endoscópico y tomografía. 2, resonancia magnética y ultrasonido abdominal. Y 3, PET. Bueno, doctora, considerando que el PET nos va a demorar mucho, un UCG endoscópico y un CAT, como sabemos que es infiltrante, a veces encontramos alguna metástasis por ahí en hígado, siendo mujer, ovario, etcétera. Ok. No solo es porque nos va a demorar, sino que el PET no tiene ningún rol. Acuérdate, después que hacemos diagnóstico, lo siguiente es tapificar. Y yo les dije con qué se tapificaba. La T, ¿con qué se tapifica?
La T se tipifica con ultrasonido Endoscopía. endoscópico. Ultrasonido endoscópico para la T y el CAT para la N y para la M, para los ganglios y las metástasis. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, doctora. Ok. Entonces, ultrasonido endoscópico y tomografía para etapificar. Entonces, el ultrasonido endoscópico reportó una lesión que infiltra en la muscular propia y la tomografía no reportaba adenopatías regionales y tampoco metástasis. ¿Qué le vamos a recomendar? ¿Le damos una triple terapia? Inhibidor de bomba más 2 antibióticos. No, doctora, porque no tenemos un linfoma mal como tal, así que Perfecto, me encantó, doctor. Excelente. Eso es para los MALT. Perfecto. Le hacemos una gastrectomía parcial. Sin gas. bueno, doctora, creo que ahí nos diría usted, depende de la experticia del cirujano. Sabemos que no hay metástasis, por lo tanto la gastrectomía parcial sería útil, pero igual si Sin limpiamos, ganglios. Sin ajá, ganglios. conociendo que está en un estadio cero, yo diría que uno de los ganglios que Mm, están ahí cerca por No, cualquier cosa no es no, necesario. no, no. No. Recuerda que yo dije que para el manejo de adenocarcinoma siempre, siempre, siempre incluye los ganglios. Esto es un tumor que infiltra la muscular propia, así que es un T3, T2, T3, vamos a decir N0. N0 significa que no tiene ganglios vistos en la imagen, pero la etapificación de cáncer gástrico más efectiva es la patológica, así que esto debe incluir ganglios siempre. El único tumor que no se le incluye en ganglios, ¿cuál es? De los que yo le mencioné, el GIST, porque la probabilidad de enfermedad ganglionar en los GIST es bajísima. Ese es el único tumor que yo puedo quitarle un segmento del estómago y no incluir los ganglios. Todos los pacientes con adenocarcinoma gástrico es fundamental, fundamental hacer linfadenectomía. ¿Okay? Entonces, esa respuesta 2, gastrectomía parcial, era solamente para el GIST. Y de ahí, entonces, solamente nos queda si vamos a hacerle una subtotal o una total. Tiene que ser con ganglios, pero vamos a ver si aquí si es subtotal o total, eso va a depender de la localización del tumor. Entonces, este tumor era distal, así que ella, en este caso, sí es candidata a una gastrectomía subtotal con linfadenectomía. ¿Ok? Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, ¿hay algún cáncer gástrico en el que se tenga que tomar una medida aún más extrema en la que se haga un procedimiento de Whipple, por ejemplo? No. El cáncer gástrico, el procedimiento de Whipple está indicado para cáncer de páncreas. ¿Sí? Páncreas vía biliar distal. Un procedimiento de Whipple para cáncer gástrico no está recomendado, debido a que el cáncer gástrico es muy agresivo. ¿Qué órganos nosotros podemos quitar en una gastrectomía? ¿Podemos combinar gastrectomía con esplenectomía? Respuesta sí. La morbilidad es aceptable y las respuestas son comparables siempre y cuando tengas R0. Podemos quitar transverso, colon. Sí, se podemos quitar transverso con la gastrectomía. Nuevamente, siempre y cuando es R0, la morbilidad es aceptable. Cuando los tumores gástricos invaden páncreas, eso es un criterio de irresecabilidad. Ah, no. ¿Alguna otra Pero, pregunta? pero entonces, doctora, si el tumor gástrico invade páncreas, ¿no se le podría hacer el procedimiento de Whipple?
no, es que no está indicado. No todo lo que se puede, entre Ajá, comillas, se debe hacer. Un ok. paciente con cáncer gástrico que infiltra páncreas, eso es un criterio de irresecabilidad. En ese caso al paciente se le manda cuidado paliativo. No cuidados paliativos, se puede hacer quimioterapia paliativa, se puede hacer, ponte que está sangrando, se puede hacer radioterapia también. Eh, como yo les mostré, la supervivencia, las medianas de supervivencia en cáncer gástrico, el hecho de tener enfermedad avanzada, las supervivencias a veces pueden llegar a ser tan bajas como 6 meses, un año. Entonces, nosotros no hacemos procedimientos que no impacten supervivencia. Tristemente, una vez el cáncer gástrico llega a ciertas, se extiende más allá de ciertos límites anatómicos y fisiológicos, no hacemos procedimientos. Te lo pongo de esta manera. Un paciente que no tenga el páncreas afectado, pero que tiene carcinomatosis, así sea de pequeños elementos, no lo operamos. No está indicada la cirugía porque la cirugía, ¿sabes qué? Impacta cero en supervivencia. Cero. Es decir, un paciente con carcinomatosis tiene dos grupos, a un grupo lo operas y al otro no lo operas, viven exactamente lo mismo. Pero adivina, al paciente que lo operaste le va como en feria, porque la calidad de vida disminuye muchísimo, sobre todo si esa cirugía fue una gastrectomía total. Entonces, no hacemos procedimientos que no impacten en supervivencia. Muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, chicos, entonces, gracias por esperarme y espero que les haya servido. Que pasen bonita noche, pues.